Hola, soy Germán Mühlemer y en este video vamos a ver el libro Mode 1 o Modo 1, Deja que ellas sepan realmente lo que estás pensando, por Alan Roger Currie. Se divide este resumen en dos partes. Parte 1, modos de la comunicación verbal. Básicamente comienza el libro narrando una historia en una tarde de 1990 cuando conversaba con una chica que le gustaba mucho. Esta joven era una conocida de su madre, lo cual lo hacía sentir más limitado a la hora de hablar con ella. Nada que rompiera esa imagen de caballerosidad que tenía su madre de él. Sin embargo, después de 20 minutos y cansado de lo que es la small talks o una charla superficial, interrumpió cuando ella hablaba y le dijo de manera extremadamente sincera cuáles eran sus deseos e intenciones reales. O sea que quería tener sexo casual con ella. La manera en que lo expresó la agarró con la guardia baja. «Perdón», dijo ella, «no puedo creer que hayas dicho eso». Ahora, dijo Currie, si yo recibo ese tipo de respuestas choqueantes en cualquier mujer que estuvo familiarizada a mi madre previa a esa noche, tal vez era tentado a disculparme inmediatamente, medioso de que mi reputación de señor perfecto sea disminuido. Pero esa noche fue distinta y no me retracté. Luego ella dijo, ¿hablas así con todas las mujeres en tu primera conversación? Currie respondió, ¿qué diferencia hace que vos sepas cómo encaro a otra mujer? Lo importante es que ahora te encaré a vos de esta manera, y lo hice porque estoy interesado en estar con vos. Ella hizo una pausa, luego se sentó en su auto y miró por la ventana. Currie se dio cuenta que una de dos cosas estaban a punto de pasar. A, ella iba a decirle de una manera u otra que estaba incómoda con su manera de expresarse y no tenía deseos de estar con él, o B, ella iba lentamente a reconocer que la idea de estar juntos no estaba tan mal después de todo, e invitarlo a ir con ella, lo cual dice Currie que ya había sucedido. Después de unos segundos de silencio, finalmente ella eligió una respuesta. Ella lo miró fijamente con una mirada de asombro y de admiración, y le hizo saber cuánto le había gustado su actitud altamente confiada y su honesta manera de comunicarse. Una vez que ella se relajó, le confesó que aun cuando ella estaba choqueada y sorprendida, encontró su manera de expresarse altamente atrayente. En particular reconoció que una vez que se dio cuenta de que él no se iba a acobardar y disculparse por expresar sus deseos e intereses, a ella le gustó aún más. Los 4 modelos de la comunicación verbal. Después de esa noche, y así como en una película de superhéroes, luego de descubrir su nuevo superpoder, él se puso a investigar. Los días pasaron y finalmente llegó a la conclusión de que todos los comportamientos conversacionales exhibidos por hombres hacia las mujeres, a las cuales se sienten atraídos, generalmente caen en las siguientes 4 categorías. Entonces, decir lo que las mujeres generalmente quieren escuchar, pero la gran parte no espera escuchar, principalmente porque ellas no creen que los hombres se animen a decirlo. Currie categorizó este comportamiento como comportamiento Mode 1. Decir lo que las mujeres generalmente quieren escuchar y también lo que ellas generalmente esperan oír, principalmente porque están siendo educados y convencional. Categorizó este comportamiento como comportamiento Mode 2. Decir lo que las mujeres generalmente no quieren escuchar, pero que típicamente esperan escuchar, principalmente porque todo lo que dicen es falso o no sincero. Este comportamiento lo clasificó como Mode 3. Y decir lo que las mujeres generalmente no quieren escuchar y además no esperan escuchar, principalmente porque están siendo rudos, groseros, ofensivos o irrespetuosos. Este comportamiento lo clasificó como comportamiento Mode 4. Y así nacieron los 4 modos de comunicación verbal. Ahora, algunas personas argumentarán que introducir la idea de tener sexo con una mujer en tu primera conversación es socialmente inapropiado o de malos modales. Currie dice que hay una delgada línea entre exhibir un comportamiento que es socialmente apropiado y un comportamiento que es falso y poco sincero. Currie piensa que el primero tiene valor la mayor parte del tiempo, pero el último te lleva a una ineficaz e improductiva relación con las mujeres. Él especifica que de ningún modo un hombre tenga que ser grosero o irrespetuoso con las mujeres. Sin embargo, querer evitar hacer comentarios y expresar deseos e intereses que no representan lo que realmente estás pensando no te llevará a ningún lado la mayoría de las veces. Esa es la definición de comportamiento real. El comportamiento real es un comportamiento que representa cuáles son tus verdaderas y honestas necesidades, pensamientos, deseos, intereses,
e intención. Por el contrario, falso comportamiento es el comportamiento que le da a la persona una impresión falsa o engañosa de cuáles son tus verdaderas necesidades o intereses. Así que parte 2, los 4 modos de comportamiento. Entonces hay 2 perspectivas primarias: comportamientos fuertes versus comportamientos débiles y comportamientos efectivos versus comportamientos inefectivos. El comportamiento fuerte es aquel en el cual es difícil ser dominado, irrespetuoso o forzado a cambiar nuestros principios y valores sin una causa válida. Comportamiento débil es aquel en el cual les resulta fácil a los demás manipularnos o forzarnos a cambiar nuestros principios y valores sin una causa válida. Comportamiento efectivo es aquel en el que tenemos altas posibilidades de alcanzar nuestros deseos y objetivos, y comportamientos inefectivos son aquellos que generalmente son contraproducentes a conseguir lo que queremos. Curry distingue todos estos comportamientos con las mujeres en 4 categorías. Entonces, según el comportamiento que es fuerte y efectivo, representa al comportamiento Mode 1. El comportamiento Mode 1 sería conquistar nuestros miedos. Este sería el tipo ganador. Pues número 2, un comportamiento que es débil pero efectivo, representa el comportamiento Mode 2. No tiene miedo de que las mujeres sepan lo que quieren de ellas, sino que tienden a tener problemas para poder expresar sus pensamientos y deseos. Estos son tipos razonablemente seguros y poseen un nivel justo de autoestima. Son usualmente inteligentes, sociables y tienen un conjunto decente de morales y valores, así también como un buen sentido del humor. Sin embargo, tienden a revelar sus necesidades, deseos e intereses de una manera muy lenta, cautelosa e indirecta. No generan tensión sexual. Luego está el número 3, que es un comportamiento que es débil e inefectivo, representa un comportamiento Mode 3. Tienden a tener miedo de las reacciones negativas de las mujeres y a tener problemas para poder expresar sus pensamientos y deseos. Estas serían personas súper tímidas. Y después, número 4, un comportamiento que es fuerte pero inefectivo. Esto representa el comportamiento Mode 4. El comportamiento Mode 4 no es realmente provocado por un tipo de miedo, sino que está basado en el deseo de venganza contra las mujeres. El Mode 4 es fuerte porque está siendo honesto y directo con las mujeres respecto a lo que quieren o desean, pero por otra parte es inefectivo porque la única razón por la que son honestos es que están enojados y sus deseos y necesidades no se verán satisfechas. Este sería el típico tipo resentido y que fue lastimado en el pasado. Y esto es lo que destaca Alan: si nos comunicamos de manera honesta, no solo será la forma más efectiva para generar atracción en las mujeres, sino que también va a evitar que atraigamos mujeres manipuladoras, ya que ellas, por lo general, atraerán a hombres que intentan manipularlas porque conocen el juego. Esto se debe a que cada vez que tratemos de influenciar o motivar una determinada respuesta en otras personas para cumplir tus deseos o nuestros deseos y beneficios en uno mismo, a través del uso de incentivos, recompensas o engaños, estamos siendo manipuladores. El miedo es el que siempre impulsa este tipo de comportamiento. Una mujer con la que interactúas, que no es manipuladora, bajo cualquier circunstancia nos dirá A, honestamente, que está interesada en salir con nosotros, o B, que no tiene ningún interés en salir con nosotros. En otras palabras, la única forma en que una mujer pueda manipularnos es si nosotros estamos tratando de manipularla. Cuando elegimos exhibirnos el comportamiento Mode 2 o Mode 3, estamos también conscientes o inconscientemente intentando manipular a una mujer. Los 2 objetivos primarios del comportamiento Mode 1 son: 1. Prevenir a las mujeres de manipularnos y o no respetarnos, y 2. Prevenir a las mujeres de hacernos perder el tiempo. Un comportamiento fuerte es la clave para el objetivo número 1 y un comportamiento efectivo es la clave para el objetivo número 2. ¿Cuál es la clave para crear comportamientos fuertes y efectivos con una mujer? Cada uno debe saber qué es lo que quiere de las mujeres, por qué lo querés y qué comportamientos estás tratando o no de exhibir para lograrlo. Anteriormente dijimos que los comportamientos fuertes es ser firme en nuestros principios y valores. Esta es la clave número 1 para mejorar nuestro comportamiento con las mujeres. Nosotros tenemos que tener una detallada lista de los principios y valores que no estamos dispuestos a cambiar, sacrificar o comprometer en el proceso de perseguir a una mujer. Curry da el ejemplo de que si por ejemplo no crees en el uso de drogas ilegales como la cocaína, sin embargo un día conoces a una mujer sexy que le atraen los hombres que usan cocaína. Entonces decides comprar un poco de cocaína e invitarla a ella que te acompañe. Este sería un ejemplo básico de violación de nuestros principios con el objetivo de ganar el interés de una mujer.
esto sería ser débil. ¿Cuál es el primer principio de Mod 1? Nunca te preocupes realmente en cómo comportarte frente a una mujer. ¿Por qué? Porque no tenemos control para cambiar o mejorar el comportamiento femenino. Conclusión. Yo estoy bastante de acuerdo con esto de lo que dice Curry, tiene muchas similitudes con Models de Mark Manson. Creo que acá marcaría una gran diferencia entre Curry y David X. En mi opinión, David X sí pasaría la línea de ser grosero e irrespetuoso. Creo que está buenísimo poder expresarse libremente, pero no cuando eso agrede o afecta a los demás. Y acá es donde quiero hacer un paréntesis en Curry. En la teoría me parece que está muy bien, pero declarar querer tener relaciones en la primera conversación no me parece la mejor forma. Creo que tiene que haber un contexto o un marco dado que lo permita. Parece mejor decir que te gusta, que cumple con los mismos rasgos del Mod 1 y es menos polémico. Curry pone como ejemplo de un hombre en Mod 1 un personaje de una película no porn, Talk Dirty to Me, el cual el personaje no me parece el ideal para seguir. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo resumen. Gracias por quedarse hasta el final.